Y ahora sí, dale. Ahora sí, ya. Ya, entonces, buenas noches, compañeros. Tutor presente. El día de hoy vamos a presentar acerca de hernias de pared abdominal. Vamos a tener nuestra primera pasada por una breve introducción. Luego de ello vamos a hablar sobre una etiología y patogenia. Después un poquito acerca de la epidemiología de las hernias, la clasificación y los tipos de hernia, para posteriormente finalizar con el diagnóstico y el manejo. Ya, entonces, a modo de introducción, vamos a definir de pared abdominal, ya que viene siendo un defecto en la continuidad de las estructuras tanto faciales y o musculoponeuróticas de la pared abdominal que van a permitir la salida o la protrusión del peritoneo parietal, que se puede ser víscera, puede ser epiplón, a través de un orificio o un anillo que puede ser adquirido o puede ser congénito, natural, ¿ya? Por una debilidad de la pared. La pared abdominal en sí está compuesta por una fusión compleja de capas superpuestas de músculo y tejido conectivo, que van entonces a contener y a proteger los órganos intraabdominales, al mismo tiempo que van a facilitar movimientos de nuestro tronco y aparte de eso, respiratorios. Los músculos de la pared abdominal van a formar una cavidad cilíndrica limitada hacia arriba por la apófisis sifoide y los márgenes costales, y hacia abajo tenemos la sínfisis púbica y las crestas ilíacas. Los dos pilares que tenemos en el centro de la pared abdominal son los rectos del abdomen, que se van a fusionar entre sí en la línea media y van a formar la línea alba, que es súper importante para después en la parte que vamos a hablar sobre los tipos de hernias, ¿ya? Lateralmente vamos a tener que se conectan con una triple capa de músculos planos, que es el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, que también el oblicuo externo y el interno se conocen con los músculos oblicuos, y cada músculo recto va a estar envuelto por una vaina compuesta de fibras de aponeurosis. Están irrigados por las arterias intercostales y lumbares, y hay una rama circunfleja profunda de la arteria ilíaca, y están inervados por los nervios intercostales y lumbares, ya que ingresan a la pared entre los músculos transversos del abdomen y el oblicuo interno. Ya, eso es un modo de introducción. Aquí quise poner como términos claves para poder comprender un poco mejor la presentación, ya tener súper claro lo que es una discencia, que es la apertura de planos posterior a la laparotomía, en el postoperatorio por lo general inmediato, ¿ya? Por otra parte tenemos la eventración, ya que es la protrusión de vísceras por un defecto adquirido en la pared abdominal, ya que afecta la capa musculoponeurótica, por lo general ocurre de mediano a largo plazo, no tiene mucha repercusión clínica y el tratamiento va a ser quirúrgico, pero no es urgente. Y por el contrario tenemos la evisceración, que viene siendo posterior a una disescencia o a una eventración, y es la producción de las vísceras. Y aquí en este caso, aparte de la capa muscular y aponeurótica, está afectada la piel también. Y por lo general ocurre en el postoperatorio inmediato, y sí afecta clínicamente el estado general del paciente y su tratamiento es quirúrgico urgente. Ya, ¿cómo está compuesta una hernia? Anatómicamente tenemos que tener claro que tiene un saco herniario, ya que es recubrimiento peritoneal que envuelve al tejido que está protruyendo. Tenemos contenido herniario, o que generalmente suele ser vísceras, grasa epiploica, y tenemos el anillo herniario, que es el defecto de la debilidad de pared, ya, que se va a clasificar de acuerdo a su ubicación, que lo vamos a ver más adelante. Y en este otro costadito tenemos lo que son las condiciones de una hernia. La hernia puede ser reductible, ya que se reintroduce con facilidad, puede ser irreductible, que no es posible reducirla. En el caso de las reductibles podemos decir que es incoercible cuando reduce pero vuelve a salir, o coercible cuando reduce y se mantiene dentro de la cavidad. Y las irreductibles pueden estar incarceradas, que no se puede reducir, pero el intestino está, o el contenido está viable, o puede estar estrangulada cuando ya hay un compromiso vascular. Por otra parte tenemos la recidivante, que no sé, el paciente ya se operó de la hernia y volvió a salir, o, o por esto que es cuando el contenido de la hernia se va a adherir al saco, como que se fibrosa por una inflamación crónica. Ya, esas son como las condiciones que puede tener una hernia. Ya, para poder hablar de la fisiopatología, primero tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo que existen para poder desarrollarlas. Tenemos a nivel nacional y mundial que en el caso del sexo es mucho más común en hombres que en mujeres. En una relación 3:2, la edad. Ya en mayores de 65 años lo que ocurre es que hay
pobre síntesis de colágeno, y además de mala calidad. Y lo otro que ocurre es que hay inversión del colágeno tipo 1 a tipo 3, ya que sabemos que es mucho más débil, y aparte de eso hay destrucción acelerada de las mismas fibras de colágeno. La obesidad. ¿Qué es lo que ocasiona la obesidad? Incrementa la presión intraabdominal, y además de eso disminuye el tono y la resistencia de la masa muscular. Tenemos el tabaquismo también, que el tabaquismo acelera la destrucción del colágeno, porque genera un desequilibrio entre el sistema proteasa-antiproteasa. Entonces se degrada mucho más la proteasa y va a generar la debilidad de pared. Hay factores genéticos, que igual lo vamos a ver más adelante, y como igual que la obesidad, hay otros factores que aumentan la presión intraabdominal, como la tos crónica, la citis, alteraciones como la constipación, alteraciones del sistema digestivo, el crecimiento uterino durante el embarazo. Eso es importante. El grande esfuerzo, que puede ser por la actividad física que realiza el paciente, que no sé, que levante pesas, por ejemplo, o que sea pacientes que trabajen en medios que necesita aplicar fuerza, levantar cajas. Eso es un factor de riesgo. Tenemos infecciones de la herida operatoria, que igual me va a generar más predisposición a desarrollar una hernia, o factores técnicos quirúrgicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero igual tienen que ver con errores técnicos en las suturas y cierre, la distancia que se ocupa, el material, y bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. También tenemos colagenopatías o complicaciones pulmonares postoperatorias, pero que se basan en el efecto tusígeno, que es la presión intraabdominal. Ya, esos son algunos. Entonces, vamos a tener los factores de riesgo. ¿Qué es lo que ocurre para poder generar la hernia en sí? La mayoría de las hernias suelen ser adquiridas y se forma cuando se pierde la integridad mecánica de los músculos y los tendones que hay en la pared abdominal. Por otra parte, tenemos los trastornos genéticos o sistémicos de la matriz celular, que van a disponer a formar una hernia primaria, es decir, congénita. ¿Ya? Mientras que la cicatrización defectuosa de las heridas después de la laparotomía o la reparación de una hernia me puede dar una hernia incisional, que ya esa no es primaria, es secundaria. Fisiopatológicamente hablando, desde el punto de vista más biomecánico, la cavidad abdominopélvica es un cilindro, ya que está envuelto por músculos, tendones y algunas estructuras óseas, como lo sabemos. Entonces, según un principio biofísico, que es el de Pascal, dice que cualquier presión que se genera dentro de la cavidad se transmite por igual a todas las paredes que están ahí adentro. Entonces, cuando hay una respuesta al aumento de la presión intraabdominal, la pared muscular se va a contraer para así poder generar una contrapresión a ese estímulo. Entonces, en el caso de que la presión intraabdominal supere la presión de la pared abdominal, esta se va a romper en el punto más débil, que lo vamos a ver igual, provocando entonces así la hernia. Y una vez que se forma, esta hernia va a ir creciendo. A medida que aumente la tensión, la hernia va a ir creciendo. Básicamente es un desequilibrio entre la presión intraabdominal y la resistencia de los músculos del abdomen. Ya. Epidemiológicamente hablando, la prevalencia de las hernias es 1,7 para todas las edades y un 4% mayores de 45 años. O sea que a medida que avanza la edad, la predisposición o prevalencia a desarrollar hernias es mayor. Alrededor del 5% de la población chilena presenta una hernia de pared abdominal. Cerca del 75% de estas hernias son inguinales, ya son las más frecuentes, y las más frecuentes son las indirectas, las del lado derecho. Y además es la inguinal 25 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Es la segunda cirugía electiva más frecuente en Chile, se estiman alrededor de 300.000 hernioplastías por año, y en Estados Unidos se realizan 705.000 hernioplastías por año. El índice de recurrencia en pacientes operados 2 o más veces alcanza hasta el 35%. Y ahora vamos a la clasificación, ¿ya? La podemos clasificar según su etiología, ya sea congénita o adquirida. En el caso de la congénita, va a ser un defecto de la pared que está presente desde el nacimiento. Y los defectos congénitos más comunes son el onfalocele y la gastrosquisis, que igual los voy a explicar más adelante. Y las adquiridas son un defecto que se desarrolla como resultado de la debilidad o alteración de los tejidos fibromusculares de la pared abdominal. Las hernias que se desarrollan sin una incisión quirúrgica previa va a ser una hernia primaria, y las que se desarrollan después de una incisión quirúrgica va a ser secundaria o hernia incisional. Ya, tenemos después según su reductibilidad. Va a ser reductible y irreductible, según su complicación. Las hernias irreductibles se complican en atascada o estrangulada. Y también tenemos las que no se complican. Según antecedentes de operaciones previas, puede ser primario o recidivante, y según síntomas. Hay varias clasificaciones, traté de unificarlo,
para poder comprenderlo de mejor forma. Ya, vamos a hablar de las hernias ventrales, donde tenemos la de línea alba, la umbilical, la de Spiegel y las incisionales. Vamos a comenzar hablando sobre la hernia de línea alba, ¿ya? O epigástrica también que se le llama. Es espontánea, no suele ser incisional, no es incisional, y se produce en la línea alba, que está entre el sifoides y el ombligo, como se puede ver ahí en la imagen. Corresponde entonces a la protrusión de contenido abdominal entre las fibras aponeuróticas de la línea alba a través de los agujeros o de los vasos perforantes. Ya de los agujeros que van por el músculo, vaso perforante, por ahí puede protruir el contenido. Y generalmente suele ser epiplón o grasa preperitoneal. Se ocasiona, o sea, se le dice también que puede ser una hernia falsa por el tema del saco, pero eso es un término que ya no se utiliza y que no está como muy correcto decirlo. ¿Ya? La compresión entonces de la grasa que va a estar ahí va a ocasionar un dolor localizado intenso y que es sensible a la palpación. Y es bastante raro que se compliquen con una incarceración o una obstrucción intestinal. Y se produce generalmente en pacientes entre los 20 y los 50 años y es dos a tres veces más común en hombres que en mujeres. Y por este otro costado tenemos las umbilicales, que normalmente suelen ser un defecto congénito y puede ser posterior igual a una intervención quirúrgica, por lo tanto puede ser primaria como congénita o puede ser adquirida después de un procedimiento quirúrgico. Corresponde alrededor del 10% de todas las hernias y generalmente se da después de los 35 años y puede ser una complicación bastante frecuente en pacientes con ascitis o las pacientes embarazadas. En ese grupo etario, o sea, ese grupo es importante tener en consideración esto. Es la más frecuente en las gestantes y se puede esperar hasta en el caso de los niños, de los 2 a los 3 años a que cierre espontáneamente. Ya entonces cuando veo un niño pequeño que tiene una hernia umbilical, no se va a decir al tiro resolución quirúrgica, ya se espera hasta los 2 a los 3 años para que cierre el anillo umbilical. Si no, ahí recién se considera operar. Clínicamente el anillo se va a ir agrandando y se suele dar por tracción del epiplón, pero es más difícil que genere una obstrucción también. Puede tener náuseas, vómitos, epigastralgia, se puede presentar así. Y por la reacción simpática que va a tener al momento de traccionar la grasa preperitoneal que está dentro como contenido de la hernia. Ya, y recién Yo dije que iba a hablar un poquito. no estoy 100% seguro, Juliana, pero estoy casi seguro que el límite son 5 años en la umbilical en pediatría. ¿Ya? No me acuerdo Ah, porque ya. en mi área, Leí, ajá, leí que como que hasta los 3 años se esperaba que se cerrara y después se podía considerar. no, de 3 años poco, no creo yo, Mm, porque considerando, pero lo que yo me acuerdo es que el corte es 5, pero igual lo podemos confirmar, ya, ya, probablemente no estoy. ya. Ujú, ya. Voy a hablar un poquito de lo que es el ónfalocele, la diferencia del gastrosquisto así por encima, porque en verdad es un tema más de pediatría, pero el ónfalocele es el defecto de la pared abdominal a nivel de la línea media, que está caracterizado por la herniación del contenido abdominal a través del anillo umbilical y está recubierto por peritoneo, ¿ya? Y amnios. El ónfalocele sí está recubierto. En cambio, el gastrosquisis es una protrusión de las vísceras abdominales a través de un defecto de la pared abdominal del espesor completo, con una ventración paraumbilical. En general suele estar a la derecha de la inserción del cordón umbilical, pero las asas intestinales no están recubiertas. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre la umbilical onfalocele y gastrosquisis. Ya. La hernia de Spiegel, o también se le llama ventral lateral, Spiegel, es la protrusión del contenido abdominal a través de la fascia de Spiegel, ya que está entre la unión de la línea semilunar con el borde externo del músculo recto abdominal. A medida que esta hernia se va desarrollando, la grasa preperitoneal va a emerger a través del defecto y también trae como una extensión del peritoneo a través de la fascia de Spiegel. Sin embargo, cuando la hernia está cubierta por la aponeurosis del oblicuo externo intacta, son bastante poco comunes. Son menos del 2% de todas las hernias y tiene alto riesgo de complicaciones. En este caso, igual a veces es necesario realizar exámenes de imagen, pero más adelante vamos a ver el tema del manejo. Ya, y al otro costado tenemos las hernias incisionales o eventraciones, como lo mencioné al comienzo, que aparecen en relación a una cicatriz de una incisión previa. Eso es lo más importante, que se suele dar entonces en un periodo postoperatorio prolongado por lo general. Si es que es antes, suele ser más una evisceración. Se suelen las incisionales suelen ser un periodo más prolongado y se puede dar por errores técnicos en las suturas y en los cierres de las heridas.
Pueden haber suturas de 1 centímetro del borde de aponeurosis de cada lado, o que los bordes estén muy separados, o que haya un exceso de presión, o que el material sea de absorción rápida y de corta duración, o que la sutura sea de un calibre inadecuado. La incisión transversal y la de línea media tienen menor frecuencia de una incisional, sí. Ya, ahora vamos a hablar de las hernias de pared abdominal posterior, o también llamadas lumbares, que son bastante raras. Acá tenemos dos, que es la hernia de Greenfield y la hernia de Petit. ¿Ya? Primero la de Greenfield, que es la del triángulo lumbar superior, que es una herniación que protruye a través de este triángulo, que está delimitado hacia superior por la costilla número 12 y el músculo serrato posterior inferior, hacia medial por el borde anterior del músculo erector de la columna, y hacia lateral por el oblicuo interno, ¿ya? Y esta hernia es más grande que la de Petit. Y luego tenemos la de Petit, o la de la lumbar inferior, que también se le llama, que va a protruir a través del triángulo de Petit, que está delimitado por hacia anterior por el músculo oblicuo interno, hacia medial por el borde lateral del músculo dorsal ancho, que es el que está acá abajito, no sé si se puede ver el clip, hacia lateral por el borde medial del oblicuo externo, y hacia inferior está la cresta ilíaca. ¿Ya? Esas dos son las lumbares o hernias de pared abdominal posterior. Ya, y ahora vamos a hablar de las hernias inguinales, que acá lo más importante es saber acerca de anatomía para poder comprenderlas. Yo voy a hacer como un repaso previo de la anatomía y luego hablar directamente de ellas. Son las más frecuentes, sí, en 75%, y en específico las del lado derecho indirecta, porque a ese lado, al lado derecho, el conducto inguinal es mucho más oblicuo. Ahí sí, ya. Entonces, para comprenderlas debemos comenzar por la anatomía. Vamos a utilizar dos puntos de referencia para guiarnos: abajo el pubis y arriba la cresta ilíaca, antero superior. Entre ellas dos van a estar unidas por el ligamento inguinal, o también se le llama ligamento de Poupart. Debajo del ligamento vamos a tener al músculo pectíneo, al músculo psoas. El pectíneo va a estar cubierto por el ligamento pectíneo, o el ligamento de Cooper también, que se le llama, y al ligamento inguinal y de Cooper los va a unir el ligamento de Gimbert. Son varios términos, pero al final tenemos el ligamento inguinal, abajo está el psoas y el serrato. O sea, perdón, el psoas y el pectíneo. Eso tenemos que tenerlo claro. Al costado va a estar el paquete básculo nervioso, vamos a tener vena femoral, vamos a tener arteria femoral y vamos a tener nervio femoral. Tenemos que tener claro que eso es lo que le sigue hacia la espina ilíaca anterior superior. Entonces tenemos el ligamento, tenemos los músculos y tenemos el paquete. Y ahí, hacia el lado del pubis, tenemos el orificio crural, que se le llama, que es por ahí por donde emergen las hernias femorales. Y importante igual saber que ahí en el orificio crural tenemos un ganglio, ya que a veces cuando ese ganglio se inflama se confunde con una hernia. Pero bueno, eso igual lo voy a decir más adelante. ¿Qué tenemos arriba del ligamento inguinal? Ahora vamos a hablar así como de por sí del canal. Arribita del ligamento vamos a tener aquí a medial los rectos abdominales. No sé si se ve mi puntero, mi clic. Tenemos los rectos abdominales que están ahí. Entonces hacia acá, hacia medial, tenemos los rectos abdominales. En el canal vamos a tener límites bien establecidos. El borde inferior, el ligamento inguinal. Ya eso es lo más claro. El borde superior tenemos el tendón conjunto. El tendón conjunto está compuesto por fibras del oblicuo menor y del transverso del abdomen. Hacia posterior tenemos la pared posterior, que está formada por el músculo transverso y la fascia transversalis, ¿ya? Quien recorre la pared posterior son los vasos epigástricos inferiores, que son un punto de referencia para poder comprender las hernias indirectas y directas. ¿Ya? Los vasos inferiores, que son ramas de la ilíaca externa. Entonces, cuando uno tiene esa formación, tengo una imagen más adelante, se forma un triángulo, el triángulo de Hesselbach, que se le llama, que es súper importante comprender. Tenemos el ligamento inguinal hacia abajo, acá. Tenemos los vasos epigástricos inferiores hacia arriba, que son estos que están acá. Y hacia adentro tenemos el músculo recto anterior. Acá, en el triángulo de Hesselbach, es por donde van a protruir las hernias directas,
inguinales directas. Entonces las hernias inguinales directas van lateral a los vasos epigástricos inferiores. Y por otro lado, tenemos que también el canal está compuesto por anillos. Tiene dos anillos, el superficial y el profundo. El superficial o externo está a nivel de la aponeurosis del oblicuo mayor y el profundo es el canal que comunica al canal inguinal con la cavidad abdominal, ¿ya? Y está a nivel de la fascia transversales y el músculo transverso. Y por ese anillo, que es lo que está acá, van a protruir las hernias inguinales indirectas, ¿ya? Y volviendo acá, tenemos que igual recordar el contenido el contenido del conducto, ya que lleva el nervio ilioinguinal, el ilio hipogástrico y la rama genital del nervio genitocrural. Y hay una diferencia de contenido entre el hombre y la mujer. En el caso del hombre va el cordón espermático, que lleva el conducto deferente, el músculo cremaster, los vasos testiculares y el plexo venoso pampiniforme. Y en el caso de la mujer, el ligamento redondo del útero. ¿Ya? Ya, entonces en sí, para que nos quede más claro, la hernia inguinal directa está originada en la pared posterior del canal inguinal, pasa por el triángulo de Hesselbach, o sea, va a mediar a los vasos epigástricos y se produce por una debilidad de la pared a nivel del triángulo. ¿Ya? Y suele ser adquirida, reducen sola al momento que el paciente se pone de cúbito dorsal. ¿Ya? Porque si está acostado, ese triángulo se horizontaliza, entonces puede que por gravedad vuelva a su lugar. En cambio, las indirectas son las que se generan por el anillo inguinal profundo, lateral a los vasos epigástricos, son alrededor del 79% las más frecuentes. Por lo general suele ser congénitos y se asocian a criptorquidia, ¿ya? Porque cuando en vez del testículo para poder bajar, no lo puede hacer porque está ocupado por la hernia. Entonces puede que muchas veces esté asociado a eso. Se produce por una persistencia del conducto peritoneo vaginal, por lo que es mucho más frecuente en pacientes pediátricos y nos reduce con facilidad como la directa, porque en este caso el anillo se va a contraer, entonces no permite que se pueda reducir, se necesitan maniobras y por lo general se hacen pabellón. Y tenemos las hernias inguinales mixtas, que va a ser la coexistencia entre una directa y una indirecta, es solo eso. Y también están las en pantalón, que no es que haya, porque a veces se confunde con la mixta, las ponen juntas. No, son diferentes. En el caso de la de en pantalón es solo una, pero es tan grande que en vez de ir como en situación del anillo, como que sale y ensancha el canal. Y en vez de desplazar a los vasos, se va por los laditos de los vasos, por encima y por debajo. Entonces va medial y lateral a los vasos, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante en la clasificación. Ya, las femorales entonces que van por el canal femoral, que es el que está acá, va a haber protrusión del contenido por debajo del ligamento inguinal, medial a los vasos femorales. Ya va a haber un defecto del anillo crural por donde emerge el saco herniario. Estas son más frecuentes en mujeres y por lo general sí se estudian con imagen, las femorales. Clínicamente, siempre que esté por debajo del ligamento inguinal, pensar al tiro en la femoral. Tiene una alta tasa de incidencia de triangulación por el tamaño del orificio, ¿ya? Y su tratamiento igual es quirúrgico. Respecto a las clasificaciones, hay muchas, hay 7 clasificaciones, pero las que el MinSal pone en su protocolo, en la pauta que ellos tienen, es la clasificación de Gilbert modificada, y la otra que igual se utiliza bastante es la de News, ya que las clasifican indirectas, directas, la mixta o hernia crural. Ya, eso se utiliza más la Naicus, de se pronuncia Naicus. Nyhus y se usa más la de Gilbert porque dicen que es más objetiva que la de Nyhus. Ya, el diagnóstico. Lo importante acá, como nosotros vamos a ser médicos generales, es hacer una buena anamnesis, preguntar antecedentes mórbidos al paciente, quirúrgicos, siempre en busca si es una hernia incisional, necesitamos saber si es que se operó, antecedentes familiares en busca de diagnósticos diferenciales, por ejemplo, algún tumor, los hábitos del paciente. Si ya mencioné los factores de riesgo, entonces sacando los hábitos podemos tener varios de ellos. Síntomas, ya que puede tener sensación de presión generalizada, puede haber un dolor local agudo o puede estar irradiado, pueden haber cambios en el hábito intestinal, pueden haber síntomas urinarios o también busco síntomas de estrangulación o encarceración, ya que el paciente puede llegar taquicárdico con un dolor extremo, constante,
aumento de la temperatura local y el eritema, fiebres, náuseas, vómitos, de hecho puede venir con constipación también. Ya, ya, entonces al examen físico, primero la inspección. Voy a mirar, voy a ver si hay una protrusión anormal, le puedo pedir al paciente que me haga un valsalva o la tos, y eso me puede acentuar la protrusión. El paciente se evalúa de pie y también en decúbito supino. Ya. La palpación también. Si la hernia no está complicada, por lo general va a ser blanda, indolora, se puede reducir el contenido y se puede palpar el anillo herniario. Si está complicada, le va a doler mucho, va a estar dura, no la van a poder reducir. Y si yo sospecho que está complicada, no la debo reducir, ¿ya? Porque hay riesgo entonces de que esté perforada y así puedo generar una sepsis en el paciente. En el caso de las hernias inguinocrurales, hay que ingresar el dedo a través del canal inguinal. Si la siento en la punta de mi dedo, es indirecta. Si yo la siento lateral a mi dedo, va a ser una hernia directa. Y hay varias maniobras que describe igual la literatura, entre ellas la maniobra de Landívar, que va a consistir en reducir la hernia, se comprime el orificio profundo con una mano, el cual está más o menos 2 centímetros por encima de la parte media del pliegue inguinal, o si no lo puedo medir como a 2 traveses de dedos. Por debajo y dentro de la espina ilíaca anterior superior. Le solicitamos al paciente entonces que me haga un esfuerzo, un valsalva. Si no la palpo o no aparece, viene siendo una hernia indirecta. Y si la palpo, viene siendo una hernia directa. Le puedo hacer percusión a ver si hay matideo o timpanismo dentro de la hernia y auscultarlo, ver si hay presencia de ruidos hidroaéreos. También las hernias me pueden generar obstrucción intestinal, entonces tengo que evaluar si los ruidos están aumentados y todo eso. Exámenes complementarios no siempre son necesarios. La ecografía de partes blandas se solicita solo en caso de dudas diagnósticas, por ejemplo, en pacientes que son obesos, a veces es necesario pedírsela, o en inguinodinia sin una hernia palpable. La inguinodinia es un dolor crónico de la región inguinal que generalmente es de origen neuropático y se da como resultado de la reparación quirúrgica previa de la hernia, ¿ya? La eco es un método que no es invasivo y no utiliza radiación, así que la podemos utilizar y cada vez está más disponible. Tiene una sensibilidad del 96,6% y una especificidad del 84,8%. Y en el caso de las hernias ventrales alcanza un 71% de sensibilidad. El TAC, solo en caso de que se requiera mayor estudio, por lo general las de pared abdominal posterior sí requieren de un TAC. Y también tenemos la herniografía, bueno, la resonancia igual es útil, y tenemos la herniografía, que es un rayo, se le inyecta alrededor de 80 cc de contraste intraperitoneal y se le toma rayo. ¿Ya? Esos son los exámenes complementarios que tenemos como opción, pero la más importante es el examen físico y la anamnesis. Dentro de los diagnósticos femorales tenemos la adenitis femoral, la adenitis inguinal, como abscesos del psoas, abscesos abdominales, lipomas, hematomas, ascitis, hidradenitis, quistes sebáceos. Pensando más en una afección maligna, pudiese ser un linfoma, un sarcoma retroperitoneal, metástasis de algún cáncer, un tumor testicular. Y viendo la parte más de lleno de las hernias inguinales, el testicular, causas como testiculares primarias, tenemos al varicocele, la epididimitis, la torsión testicular, hidrocele, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento entonces que vamos a hacer? Siempre el tratamiento es quirúrgico. El tiempo de la resolución quirúrgica va a depender. Si no está complicada, le hago una cirugía electiva por tabla. Si está complicada, la tengo que operar de inmediato. ¿Ya? Se va a hacer un cierre del saco, se va a hacer una reducción o resección del contenido y se va a hacer cierre de la pared, que tenemos dos opciones. Tenemos la herniorrafia, que reparo pero con los propios tejidos del paciente, y tenemos la hernioplastia, que en ese caso se utilizan con malla, ¿ya? Y también tenemos técnicas laparoscópicas, ya que está la totalmente extraperitoneal y la transabdominal preperitoneal. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la cirugía? Tenemos las absolutas y las relativas. Las absolutas, que tenga citis, que tenga un foco por el tema de la presión intraabdominal, que tenga un foco séptico intercurrente, que tenga cuadros respiratorios agudos. Y las relativas, que son como las que la mayoría de los pacientes puede tener contraindicado para una cirugía, que sea de edad avanzada, que tenga una neuropatía obstructiva o que tenga una constipación severa. Y acá al final quise poner, las complicaciones de la hernioplastia puede ser un seroma, que me haga un seroma en la herida, en la incisión, que me haga una infección de herida operatoria, que me haga una inguinodinia, que fue lo que describí anteriormente, o que me haga una retención urinaria. Ya esas son como las complicaciones más frecuentes.
Y quise poner una tablita con las técnicas quirúrgicas de resolución para las hernias, ¿ya? Que las podemos dividir en técnicas sin malla o sin tensión, o con malla o técnicas con tensión. ¿Ya? Las que más se utilizan son las de Liechtenstein, creo que se pronuncia. Se usa una malla de polipropileno, se refuerza la pared posterior y lo que se hace acá es unir el ligamento inguinal con el tendón conjunto. Si tenemos como más o menos la idea de la anatomía, eso es lo que se realiza. Eh, tenemos otra serie de procedimientos como la de Bassini, la de estopa, que igual es en el caso de la Bassini se une el borde superior al borde inferior del canal inguinal. O sea, une el ligamento inguinal con el tendón conjunto también. Y también quiero mencionar acá al final, hablar un poquito sobre, como médicos generales tenemos que tener claro qué tan frecuente es que el paciente me haga una hernia secundaria después de una hernioplastia. Y para eso busqué un estudio que se hizo en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, donde se comparó el índice de recurrencia en la reparación de una hernia con y sin malla. Ya eso fue lo que comparó. Y se demostró que la recurrencia en pacientes con malla era del 2,7%. Y en el caso de los que no usaron malla, era del 8,2%. Entonces era bastante más significativa. Pero lo que sí vieron es que en el caso de que cuando se usa malla, tiene mayor riesgo de seroma. Yo asumo y saco mis propias conclusiones que es por el tema de que es un cuerpo extraño, entonces hacen más seroma de infección del sitio quirúrgico que las que no utilizamos malla. Y eso sería. Súper. Dejo abierto para preguntas que le quieran hacer a